Hoy vamos a hablar de uno de los pilares que nos aparece que se puede ver desde diferentes perspectivas. Hablar de los equipos de trabajo, de lo que significa querer hacerlo o no solas, me parece un topic que está siempre como muy presente en cualquier comunidad de liderazgo de mujeres o de diferentes como estilos. Este es algo que siempre se toca. Y me parece que aquí era importante platicarlo porque para mí es un tema muy recurrente que me han preguntado muchas personas que se han convertido en mamás, que me ven como muy activa laboralmente y profesionalmente y que siempre cuando me lo preguntaban, yo me sentía hasta un poco mal en su momento. En este capítulo les platico por qué, pero me parece que es algo que hay que empezar a desmitificar, pero no solamente desde el cliché, sino desde la realidad, o sea, cómo Mon y cómo Clau lo han vivido por las decisiones que hayan tomado y bueno, qué aprendizajes hemos tenido también en el camino, ¿no, Clau? Entonces, por eso Claro. me parece que es algo interesante que van a escuchar todas, no importando la etapa de vida en la que estén, me parece que es algo que lo tienes que empezar a digerir también desde tu propio estilo, ¿no? Ahora sí que levante la mano el que se crea producto terminado ya en este tema. O sea, yo creo que nunca dejas de aprender y que va como en diferentes niveles y ya lo iremos platicando, ¿no? Pero en el trabajo, en la casa, siendo mamá o con tu pareja o lo que sea, usualmente traemos el paradigma de que para que salga bien, consciente o inconsciente, pero para que salga bien lo tengo que hacer yo. Y que tanto Ujú. eso verdaderamente es algo que te ayuda y te habilita a conseguir lo que tú quieres o se está convirtiendo en un stopper importante, ¿no? Que creo que es parte de lo que Claro. estaremos compartiendo ahí nuestros aprendizajes y dónde hemos como caminado y dónde estamos, porque insisto, ¿no? Seguimos aprendiendo en esto que no está nada fácil. A ver, una de las cosas que a mí me tocó aprender en el camino, en esta definición de lo que significa reaprender a hacerlo sola, pero cuando lo vives te enfrentas a muchos paradigmas, ¿no? Es decir, a muchas ideas que ya están como muy presentes en la cultura y entonces es difícil de repente como definirlo desde tu propio estilo. Entonces, a mí me pasó que cuando yo venía como creciendo desde el punto de vista de manejar equipos, ¿no? Y empezar a tener como más personas a mi cargo. A veces me pasó que ni siquiera tenía como un rol formal de gerente o de coordinador o algo así, pero yo ya como tenía este tema de marcar ritmos, objetivos e ir como supervisando las cosas en el camino. Entonces, cuando llega tanto el brinco allá a vivir con mi pareja y luego el brinco de cuando yo decido mi maternidad y casi al mismo tiempo de cuando yo decido mi maternidad, decido emprender. Entonces, para mí fue como el ver nacer Claro. dos cosas. Me aventé al mismo tiempo y me parece que yo ahí me di cuenta que no quería hacerlo sola. Ahí fue cuando real y genuinamente dije, aquí ya no puedo yo sola porque me voy a desbaratar, porque no logro, porque no me sé todos los hacks en el camino y qué voy a hacer, ¿no? Y entonces como que ese primer brinco fue la decisión personal de decidir hacerlo diferente y también de reconciliarme a que tenía que disfrutarse en el camino, que no podía como solamente empezar desde las 5 de la mañana, acabar a la 1 de la mañana, casi casi no, y cumplir absolutamente con todos, porque la única manera de multiplicar mi tiempo es a través de demás personas, ¿no? Pero tengo que respetar el estilo de las demás personas y eso también lo tuve que aprender porque el estar como de micromanagement no funciona a la larga, o sea, que funciona como en etapas que lo hemos visto aquí en Mujer Emprende. Y cuando yo me enfrenté al paradigma de ser una mamá y además tener equipo en casa y además tener como estar formando mi equipo en la empresa, me enfrenté a muchos, a ser juzgada, ¿no? De cómo era posible que tuviera ayuda en casa y que me ayudaran con mis hijos y tal, no sé qué. Entonces, el redefinir y ser valiente de tener cuál es mi definición personal y que no fuera tan influenciada por los paradigmas de afuera, fue una de las primeras cosas que me enfrenté cuando tenía como que estos equipos de trabajo y que pudiera yo abrirme a escuchar, pero que no fuera mi definición completa, ¿no? Porque pues evidentemente el paradigma de cómo tiene que ser una mamá full time, de las 50 actividades en la tarde, pero aparte ser exitosa y tener tu emprendimiento y tal, o sea, como todas esas cosas, la verdad es que sí las tuve que reaprender porque sí entré al juego, pero me quedé.
Entonces, cuando me quemé y entonces empiezo a buscar otras tribus u otras formas de pensar, es donde me encuentro con otro estilo, en donde ya acepto y abrazo y a mí no, ¿no? Hay personas que me dicen, Mónica, es que verte llegar a ti es llegar con tu séquito de muchas personas que te ayudan y demás, ¿no? Y al principio me daba vergüenza porque era como, híjole, parece que tener tantas personas que me ayuden es como igual a no puedo hacer las cosas yo sola, No, ¿no? O hombre, sea, amiga, es es la como, envidia, es la envidia. entonces creo que parte de esto, y lo aplico en todos lados, ¿no? También en la definición de lo que significa un equipo de trabajo, una oficina, es Ujú. importante porque el beneficio no solamente es para mí, el beneficio me gusta compartirlo y bueno, pues ahí va evolucionando mi definición de lo que significa tener equipos, ¿no? Claro, totalmente. Y fíjate que tú ahorita platicaste como que el tema de maternidad y emprender y como que tú bien aventada hiciste muchas cosas al mismo tiempo y hasta que te quemaste fue cuando tuviste ese momento de repensar la forma de hacer la cosa. Amigas, no queremos que ustedes lleguen a ese punto, ¿no? Sino aprender a través de las historias de otras mujeres como ni como yo. Y es que de verdad el sistema nos empuja desde chiquititos a que la fórmula es hacerlo individual. Todavía hace algunos años, la manera de evaluar, la manera en trabajar las clases y demás, o sea, desde niños nos iban enseñando a que la cosa era individual, o sea, como tu rendimiento. Ya hoy se ve mucho más desde niños como el tema de lograr una evaluación, una calificación, un proyecto en conjunto, pero antes eso no se veía, ¿no? O se veía mucho menos o ya hasta cierto nivel. Y luego, ¿qué pasa? Pues eso en tu primera etapa de vida, ¿no? Y luego yo revisando, para quien no nos haya escuchado antes, yo gran parte de mi carrera profesional, o casi toda mi carrera profesional, he estado muy enfocada en la parte de talento, gestión de talento. La realidad es que también las empresas, malamente, ¿qué hacemos para promover a alguien a una posición de liderazgo? Promueves al que salía como más fregón en resultados individuales. Al mejor vendedor lo quieren convertir, lo convertimos y promovemos al líder del equipo de ventas, ¿no? Al mejor contador se convierte entonces en el gerente. Y creo que, o sea, más, ¿no? Pues es de las tantas cosas que de verdad, pues que tú seas muy bueno ejecutando algo o en una tarea no significa que vas a ser igual de bueno coordinando un grupo de Liderando. personas y logrando resultados a Ujú. través de otros, ¿no? Entonces creo que por donde le veamos, como que el sistema no cuadra el audio con el video, ¿no? Y entonces inconscientemente, insisto, vamos por la vida. Quien emprende, pues, claro que al principio, eh, pues te toca ser Sobre el de todo. la conta y el de ventas y el que produce, ¿no? Y contestando como, sí, aquí es servicio al cliente, ¿cómo podemos atenderlo? Pero es tú el que responde. Entonces, claro que es la primera etapa como emprendedor. Pero si te quedas sola en esa etapa, la realidad es que, uno, el costo puede ser muy alto, como quemarte, y dos, tu crecimiento, el crecimiento de tu negocio y el tuyo personal, pues no va a ser sostenible y no va a ser al ritmo quizá que tú quieras, ¿no? O que estoy segura que tú quieras, porque en nuestra comunidad usualmente algo que tenemos en común es que somos mujeres como con muchos anhelos y ambiciones, ¿no? Entonces, a ver, algo que es importante para mí, o al menos en mis tropezones y aprendizajes, es uno, hacer consciente eso, ¿no? De decir, a mí me pasaba mucho en mi casa. Este, esposo Pepe, tú nunca escuchaste eso. Yo al principio, o sea, era como, güey, yo no le quería delegar nada como papá porque era como, o sea, really, así vas a cambiar el pañal, ¿no? Y yo sí, o sea, yo acepto que con Mariana, con mi primera hija, era como, güey, o sea, no lo dejé, literal, no lo dejé participar en muchas actividades porque no cubría, ¿sabes? Como el Tu estándar del expectativa. pañal, sí, el Claro. pañal todo chueco, impensable. Hasta que me di cuenta, ¡ay, qué inmensa!, ¿no? O sea, yo solita como que, y claro que eso cambió, ¿no? Afortunadamente, pero desde el principio debe haber quedado claro. Y eso, la pregunta es, ¿pero en qué tantas otras esferas de tu vida no estás Haces eso. permitiendo, ajá, estás cayendo como en el mismo error de creer que si no lo Sí. haces tú con tus manitas, no va a quedar
a la expectativa o al estándar o tan perfecto como tú lo puedes. Y fíjate que ahí el otro día yo escuchaba la diferencia entre perfección y excelencia, y creo que eso es algo que le Wow, últimamente he tratado como también de compartírselo a mis equipos de trabajo, porque les digo, a ver, una cosa es hacerlo excelente, que tiene que ver como con tu mejor atención, con lo que tú hoy sabes, con las herramientas que tienes, saber que puede llegar a un gran nivel y que seguramente todo de ahí puede ser mejorado en el camino. Y otra cosa es alcanzar o querer alcanzar el concepto de nunca hay error, ¿no? O sea, no, claro, nunca nos vamos a equivocar, porque el segundo puede como meter al equipo en grados de presión súper altas, o incluso como en esferas, pues ni siquiera realistas, ¿no? De lo que significa el desarrollo de un equipo. Entonces, creo que también parte del aprendizaje tiene que ver con la definición personal de lo que significa el liderazgo, pero también aceptar la retroalimentación como para no quedarte siempre en la misma estación, ¿no? claro. De cómo manejas a los equipos de trabajo y etcétera, ¿no? Porque creo que parte de mi aprendizaje es que por las etapas que vas pasando, el contexto también te va como poniendo desafíos de cómo te tienes que comportar, cuáles deben de ser tus prioridades en ese momento, qué tanto tiempo le dedicas o no a una persona y demás. Y aunque tienes que tener tu autodefinición de liderazgo, bueno, siempre hay que tener un porcentaje abierto a recibir la retroalimentación de regreso y decir, ok, en qué también desde mi lado puedo como facilitar más el camino, porque no Ujú, lo sé todo, ¿no? Y claro, ser como de que, ok, desde esa ¿cómo te humildad. facilito el camino para que llegues al siguiente nivel, para que también te puedas ser promovido, para que tú des el brinco a tu emprendimiento? O sea, si lo quieres, si estás dentro de una compañía y quieres emprender, ok, ¿cómo rompemos el tabú de que solamente puede ser aquí y también puedes abrirte a tu emprendimiento y poder tener como esa madurez, ¿no? De hablar ese tipo de cosas, porque algo con lo que hoy se bromea mucho en redes sociales tiene que ver como con este tema Godín, ¿no? De el jefe que es como el logro más grande de este mundo y la víctima todo el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. pues como también vamos madurando esta relación, eh, como lo decía en un podcast que por ahí van a escuchar también, eligiendo en qué espacios quieres estar o no, Ujú. porque sabemos que esas situaciones van a existir todo el tiempo, pero pues también madurar tu relación como líder y si tú también lo tienes, ¿no? Qué pláticas debes de tener para que la relación vaya cambiando en un equipo de trabajo. A ver, yo creo que en lo que me ha tocado ver y me ha tocado experimentar es que reconocer justo esto que estás platicando, ¿no? Es ya más de la mitad de la batalla, perdón, ganada. Pero también creo que hay, o sea, el no hacerlo solo es primero quitarte el chip definitivamente, pero también hay habilidades, hay tips, hay herramientas, o sea, se puede aprender a delegar, pero esto funciona siempre y cuando el paso cero, ¿no? Que es identificarlo, hacerlo consciente y tú mismo como replantearte o cuestionarte ese, si esa es como la creencia que tienes súper instalada de que para que salga perfecto lo tengo que hacer yo, o lo que tú decías, perfecto versus excelencia, o tal, o sea, si ya hiciste eso, ahora, ¿qué cosas o qué pasos, qué hacks te han servido, Mon, para poder justo no hacerlo tú sola, sino lograr delegar a tus equipos, tanto en la chamba como lo dices en casa y tal? Me recuerdo hace poco estuve liderando un programa de business para mujeres que querían como desarrollar su negocio, ¿no? Y Qué entonces padre. con una de ellas en las que su etapa de negocio ya no estaba iniciando, sino ya estaba como en el brinco de crecer, Ujú, había mucha dependencia de ella. Entonces yo lo que le decía es un poco, si necesitas como desahogarte un poco de esto, yo la invitaba a que hiciera una lista de cosas que ella no quería dejar de hacer porque eran como lo que la mantenían en ese rubro, ¿sabes? O sea, que le ujú, gustaba hacer todo el tiempo y que no quería dejar de hacer. Y le claro. dije, y a partir de ahí entonces, haz una lista básica de lo que vas a bajar a diferentes personas y entonces habilítalas. O sea, es decir, habla con esas personas y diles, ok, si yo estoy esperando esto de ti, ¿qué te hace falta saber? ¿Qué te tengo que Exacto. confiar?
qué cosas necesitas como aprender, a lo mejor de mi estilo, para que se siga Ujú. como esa continuidad de calidad en el servicio, porque su mayor miedo era eso, me decía, es que me compran a mí, mi calidad, mi atención, mi servicio, cómo me clono en otras personas. Entonces creo que la definición de qué te vas a quedar tú, porque es algo que es tu gran talento, y luego de ahí lo que vas a empezar a hacer a través de los otros en el camino, de capacitarlas, de darles las herramientas y demás, es uno de mis hacks porque me parece que siempre se empiezan con equipos de trabajo, o sea, siempre hay este ciclo, ¿no? Y luego de repente hay como quitarnos la creencia de que nunca vas a volver a empezar, porque luego se siente como, ah, ya se fue alguien de mi equipo, entonces, híjole, tengo que volver a empezar, y es como mucha carga mental en ese sentido y emocional. Es como, ok, o sea, vamos a empezar a través del ciclo y por supuesto que puedo desarrollar a otra persona nuevamente con estos pasos de claridad. Es una de las cosas que me parece que me ha servido mucho porque es un ciclo interminable, ¿no? Dicen por ahí que me gusta mucho la visión del líder que desarrolla líderes, y yo lo hago siempre con esta visión. Te voy a sacar lo mejor de ti, te voy a desarrollar, vas a encontrar cosas que incluso ni siquiera tú sabías que tienes, porque creo que esto también, pues deja lo mejor de esa persona en el tránsito que está contigo y pues lo que siga después, ¿no? Entonces, ese sería mi hack número uno. Me encanta. Buenísimo. Y más porque lo estás platicando también desde un largo plazo, ¿no? O sea, el cómo te voy a llevar, te voy a desarrollar como un líder, voy a sacar como lo mejor de tu talento, y no solo desde un punto de vista de actividad o de, ¿no? Tiene que salir esto, sino más allá de desarrollo de las personas. Entonces, me encanta, me parece fantástico. Eh, Creo también que algo que mencionas, a lo mejor entre líneas, y a mí me gustaría subrayarlo, es que la responsabilidad o sea, no se suelta, no se delega, ¿no? O sea, entregas la actividad, pero al final tú como emprendedora, siguiendo el ejemplo de la emprendedora que mencionas, pues al final es como el negocio, ¿no? O sea, implica supervisar la actividad que acabas de Sí, otorgar sí, ¿no? Como el rol, porque al final todo tiene que embonar. Entonces, si una parte o una persona que lleva parte de un rol no está desempeñando de forma correcta lo que toca hacer, pues va a tener un impacto en lo que al final en tu emprendimiento está entregando a tu cliente. Entonces, el otro día escuchaba por ahí un material que me parecía fantástico, donde habla justo como los emprendimientos pasan por diferentes etapas, ¿no? Y la primera normalmente es esto donde tú como founder, como emprendedor, te toca hacer de todo. Entonces, la primera etapa es totalmente ejecución, pero los emprendimientos que verdaderamente logran crecer, justo es porque el emprendedor logra cambiarse este chip y permitir que más personas se integren a este equipo de trabajo. ujú, Y es curioso porque la segunda etapa que mencionaban no necesariamente es la de delegar. La segunda etapa que mencionaba esta persona es decidir. Entonces, cuando ok, se integra un grupo de personas, ¿no? Tu equipo crece, tu emprendimiento o crece tu equipo de trabajo, toca tomar decisiones sobre qué roles toca cada quien, qué cosas se tienen que seguir ujú, haciendo, o si es momento de cambiar alguna forma, algún proceso. O sea, implica tomar decisiones, cuidar la formación de ese equipo, acompañarlo, y posterior toca ya la parte de legar, y me pareció como, wow, súper claro, abridor de revelador. mente, ¿no? Sí, súper revelador, porque sí es cierto. Entonces, normalmente lo haces inconsciente o, sí, o quizá no lo haces, ¿no? Pero el hacerlo consciente creo que te da también esa oportunidad de darte cuenta que el primer periodo de tiempo, pues obviamente la productividad quizá baje, ¿no? Porque no es lo mismo que lo hagas tú solo, o sea, hay que ser como conscientes de, oye, pues acá estoy gastando La más porque ya velocidad, todo. contraté, ¿no? Una o dos personas más en mi emprendimiento y creo que salía mejor cuando estaba yo sola. Sí, pero por un periodo de tiempo, ¿no? O sea, y ese periodo, esa curva de aprendizaje tendría que ser cortita si estás enfocada en verdaderamente preparar a la gente, asegurar que cada quien tenga claro su rol, su responsabilidad, cómo se mide, etc, etc, etc. Y después de ahí viene la curva de despegue. Entonces, pues también implica algo de compasión con uno mismo, ¿no? Y de planear esa curva que me parece que es importante. Y pedir retro, pedir retro, Sí. pedir retro, porque pues nunca termina el aprendizaje en este sentido, ¿no? De Y cómo darla, tomar. sí, claro. Ujú. Creo Y que darla. también
darlas. Y otro hack que les daría es que, a ver, a mí me ha pasado mucho como emprendedora y es que a veces, y he escuchado a emprendedores también, o sea, de todos los sabores, que de repente uno ve como pérdida del tiempo regresar y dar retroalimentación. Porque dices que estoy tan como metida en la operación, en el día a día, lo que tengo que hacer es como en qué momento me voy a regresar y dar una hora, ¿no? Y yo me acuerdo que un buen amigo con el que platiqué es que tienes que regresar, tienes que darte media hora y regresar. Después de un tiempo platiqué con él y me decía así, claro, así se ha notado muchísimo la diferencia con dedicar esa media hora a hacer un checklist, tal, 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 ¿no? Y creo que a lo mejor a veces como el siguiente nivel es como uno ve grandes herramientas, porque la verdad es que la tecnología también es otro gran hack que te puede ayudar a expandirte con tus equipos de trabajo. Yo el paso previo que te diría antes de elegir cualquier herramienta, creo que es el hecho de que incluso a manita o a papel o lo que sea, pero sí dediques al menos 40 minutos a la semana, el día que tú lo decidas que sea, para poder aclarar cuáles son las victorias y los goles de esa semana. Ujú, Hay una metodología muy, digamos que está como muy de moda, si no la conoces, simplemente el nombre le llaman como manejarte por sprints, ¿no? Y es como ujú, abrir un lunes y cerrar un viernes. Entonces tú como líder pues tienes la visión de todo el océano, ¿no? Pero es también interesante cuando ya hay personas especializadas, uno o dos en ciertas cosas, que tú también marques el ritmo de cómo irles formando el criterio de qué decir, qué va primero y qué va después. Entonces, ujú. te invito a que estas sesiones de arranque y de cierre no sean un monólogo, sino que les invites a que esas personas se preparen también para ti, sea una, sea dos, o sean todas las personas que te reporten, y que también escuches cómo es que está su criterio de clasificación, ¿no? ¿Qué va primero y qué va después? Y así tú también puedes ir ajustando la brújula de que también conozcan cuál es tu criterio normativo de hacia dónde se tienen que dirigir las cosas. Y esto les puede dar como mucha claridad y también se van a sentir menos frustradas o frustrados al terminar la semana y decir, ok, perfecto, planeamos 10 cosas, cerramos 6, perfecto, ¿qué faltó en las otras 4? ¿Es tiempo? ¿Es recurso de algún tipo? ¿O hay algo que tú te puedes desatorar ahí para que la cosa avance? Entonces, ese sería otro hack que te dejaría antes de pasar al tecnológico, porque la realidad es que en tecnología podemos dedicar un episodio completo a eso, donde vas a encontrar, Sí, hay claro. muchísimas formas, pero si primero estructuralmente no lo bajas en la práctica, la tecnología no sirve de nada, Exacto. porque finalmente se alimenta de ti. Sí, lejos de ser un facilitador, al rato es un ladrón de tiempo también, ¿no? Si no lo usas de manera como sabia y con ese orden. Me parece Sí, fantástico. Yo creo que hemos compartido un montón de hacks, o bueno, algunos como muy puntuales que pueden ayudar y que creo que la clave es, ¿no? Pues ir por ellos, empezar a practicar, a aventarse, a mantener esta comunicación, a tener claridad de qué es lo que delegas, y la práctica te va a ir ayudando a encontrar como tu estilo, tu forma, para que ya sea en la chamba, ya sea en tu vida personal, en tu, ¿no? En lo que tú quieras, puedas verdaderamente multiplicarte, porque creo que lejos de seguir con el paradigma de que yo tengo que hacerlo sola para que salgan las cosas bien, es al contrario, ¿no? O sea, como instalarnos la creencia de si quiero tener un mayor impacto, lo tengo que hacer en grupo, lo tengo que hacer en comunidad y eso va a a implicar, través de pues, los demás. crecer exactamente, ¿no? Y estar rodeada de más personas que sean nutritivas para tu emprendimiento, para tu vida y tal, y que brille esa claridad, esa comunicación y que pues precisamente nos permita a lograr más de forma sostenible en menor tiempo. Así que depende del objetivo que cada quien tenga en su emprendimiento o en su proyecto. Eh, Me encanta, Mon. Muchos, muchos tips interesantes. Gracias, sí, gracias a todos los que por acá nos escuchan. Seguramente esto va a dar para más. Si tienes también alguna duda o comentario, por favor, está en nuestra página y está Sí, en nuestras redes. compartan. Les dejamos con esta gran reflexión y nos vemos en la siguiente. Gracias, Claro Clau. que sí. Gracias, Mon. Chao. Bye.